Vamos a leer la Biblia, hermanos, en el libro de Efesios, Epístola a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer en Efesios, capítulo 5, hasta el versículo 4 del capítulo 6. Todo el capítulo 5 y los 4 primeros versículos del capítulo 6. Amén. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablando de la familia por más de 40 semanas. Hemos estado mirando un poco detalladamente cada cosa. Podríamos haber hecho más, podríamos haber detallado más, pero yo creo que bastante hemos podido hablar de cada parte de la familia, de cada miembro de la familia. La lectura de hoy no habla todo de la familia, pero lo vamos a aplicar a la familia. Hay una buena parte del capítulo 5 que evidentemente no está hablando solo del hogar, pero vamos a aplicarlo de una manera general al hogar para cerrar este estudio y dejar esos pensamientos en nuestro corazón para que cuando oramos al Señor, oremos según su voluntad. Es decir, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, aunque nos cueste hacerla o aunque no la entendamos, sabemos que esa es la oración que debemos hacer. No podemos orar a Dios algo que no sea su voluntad. Tendremos que orar siempre de acuerdo con su voluntad. Porque la Biblia dice que si no oramos según su voluntad, Él no nos oye. Porque Él va a hacer su voluntad y no la nuestra. Así pues, vamos a empezar hablando un poquito de la familia. En función de este capítulo, y vamos a leer Efesios 5, 1 y 2. Los imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendéis sacrificio a Dios y no nuestra alma. Lo primero que hablamos es de la familia y Dios. Sed pues imitadores de Dios. Todo hijo de Dios, todo hijo, imita a su padre. Es la primera cosa que podemos decir que surge de los hijos, ¿no? Un niño imita a su padre, muchas veces no sabe por qué el padre hace las cosas. Tal vez no entiende perfectamente lo que el padre haga o por qué lo hace, pero el hijo lo imita. Y usted ve hijos que hacen cosas y dice, mira, es igual que su padre, pero el padre lo hace con un conocimiento mucho mayor que el hijo. El padre lo hace con un propósito mucho mayor que el hijo. Pero mínimamente podríamos decir, buscamos ser imitadores de Dios. Buscamos hacer las cosas como las haría Dios. En nuestra vida debe ser así y en nuestro hogar, por supuesto, también. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Qué haría Dios? Hemos leído la historia de cuando el Señor lavó los pies. Él le dijo a Pedro, esto no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Es decir, os estoy dando un ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hago. Ellos tal vez en ese momento no entendieron nada. Tal vez en ese momento no fueron capaces de entender toda la grandeza de lo que estaba pasando. Pero dice, haced lo mismo. Imitad. Busquemos ese más alto ideal. No imite al hermano. No imite al pastor. Imite a Dios. Muchas veces las excusas son la imitación al otro. Cuando alguien dice, hermano, esto no debería hacerlo, el hermano dice, pues el hermano, ¿cuál lo hace? No sea imitador del hermano, ¿cuál? Sea imitador de Dios. Busquemos lo más alto para nosotros y busquemos lo más alto para nuestro hogar. Queremos un hogar como si fuera el hogar de Dios. Que sea tal como Dios lo podría hacer. En 1 Corintios 4:16.
Pablo está diciendo que le imiten a él. Lo que está diciendo no es que él sea perfecto, pero él estaba aprendiendo a imitar a Dios. Si hemos de seguir ejemplos, busquemos buenos ejemplos. No busquemos el ejemplo que nos da la excusa para hacer lo malo. No busquemos el ejemplo que nos da la excusa para desear cosas contrarias a la voluntad de Dios. Busquemos ese ejemplo que nos lleva por ese camino. Por eso, esa imitación de Dios es la imitación de aquellos que ya han conocido a Dios y que ya están andando con Él. En 1 Tesalonicenses 1:6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, soportando esa tribulación, siendo fieles, recibiendo la palabra de Dios en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Pero allí llega la palabra y la recibimos, porque así la recibieron los que nos precedieron, profetas que murieron por el Evangelio, apóstoles que murieron por el Evangelio, mártires que murieron por esto. Y nosotros hemos recibido ese legado y tenemos que mantenerlo igual que lo mantuvieron ellos. En 2 Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿De qué manera debéis imitarnos? No andando desordenadamente. ¿Tendrá usted, hermano, un ejemplo? ¿Tiene usted un referente en su vida? ¿Tiene alguien que realmente usted vea que pueda ser un referente para usted? Tal vez lleva poco tiempo en el Señor, pero puede imitar al Señor. Y puede imitar a aquellos que conocen al Señor y que están andando como Él quiere. El Señor empezó su ministerio en Judea. Allí empezó la primera iglesia. Allí empezó la primera congregación de santos. Y Tesalónica no estaba en Judea. Tesalónica eran gentiles. Pero ellos miraron a Judea. En 1 Tesalonicenses 2:14. Cuando llegaron las tribulaciones a Tesalónica, ¿qué les animó a seguir adelante? ¿Qué les animó a vencer esas tribulaciones? Dice que miraban a las iglesias de Judea. También ellos tuvieron persecuciones. También ellos tuvieron estas circunstancias. Hermanos, no nos está pasando nada que no le haya pasado a otras personas antes. No nos está pasando nada que no sea normal en alguna manera dentro de la vida cristiana. No estamos siendo tan atacados por Satanás. No estamos siendo tan atacados como lo fueron otros que tuvieron que dar su vida. O otros que tuvieron que renunciar a grandes cosas por esto. Pero tenemos que imitar y consentir que esa cosa que nosotros aprendemos de los mayores vengan a ser también nuestro carácter, nuestra manera de andar. Tal vez no entendamos demasiado, pero podemos imitarlo. En Hebreos 6:12. Imitadores de aquellos que por fe y por paciencia obtuvieron las promesas. Usted conoce promesas, hermano, conoce historias del Antiguo Testamento.
Personas que recibieron promesas de parte de Dios, que se cumplieron. Que tal vez no fue fácil, que tal vez no fue como parecía que iba a ser. Uno puede ver a ese José recibiendo esos sueños de parte de Dios. Yo me lo imagino a él, viendo ese sueño de que sus hermanos se iban a doblegar delante de él. Y tal vez un día él se levantó en su congregación y dijo: doy gracias a Dios porque tengo un sueño y sé que mis hermanos se van a doblegar delante de mí y yo sé que el Señor me va a poner en un lugar alto. Pero no se doblegaron los hermanos, lo vendieron. Eso fue lo que pasó. No sabemos el final de la historia, José no lo sabía. Ni lo sabía ni lo podía imaginar. Pero él vio que sus hermanos, lejos de inclinarse delante de él, lo vendieron. Y se vio esclavo. Y por imitar a Dios y por hacer la voluntad de Dios, y por andar en la voluntad de Dios y no querer cometer fornicación, se vio en la cárcel. Hermano, no es una cosa que en la antigüedad el sistema penitenciario no era como actualmente. Hoy usted se va a la cárcel por 20 años, por 10 años, por 5 años. En ese tiempo usted se iba a la cárcel y se quedaba ahí. O sea, no le decía: usted se va a la cárcel 20 años. No. Lo metían en la cárcel y allá se quedaba, allá se podría. Allá no había más. Salvo que la persona que lo hubiera denunciado o que lo hubiera metido en la cárcel lo reclamara. Y dijera: mira, quiero que salga este hombre. Pero si no, ahí se podría. Y José estaba en esa cárcel, hermano. Pero la voluntad de Dios se hizo en José. Usted lo sabe, hermano. Abraham recibió la promesa de un hijo y el hijo no llegaba. Se impacientaron. Buscaron otra manera. Porque parecía que la promesa no llegaba. Pero llegó. Imitemos a aquellos que tuvieron fe, hermano. No imitemos a los que no tuvieron fe. No miremos los que se van, pero miremos los que se quedan. No miremos lo que está pasando en el mundo, pero miremos lo que pasa en el pueblo de Dios. No miremos si otras iglesias hacen tal o cual cosa, o se apartan de la verdad o no se apartan de la verdad. No nos importa. No los vamos a imitar. Imitamos a aquellos que por la fe heredaron las promesas. En Hebreos 13:7. Recordad que vuestros pastores os hablaron de la palabra de Dios, no sea cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Imitad su fe. No está pidiendo que los imiten a ellos, como visten, como hablan, como hacen. No. Esa fe, hermano. Yo admiro la fe de hermanos que yo he conocido. Yo he conocido pastores, misioneros que han tenido que renunciar a mucho. Todavía hoy usted sabe que hay misioneros en España, ¿no? Que han tenido que renunciar a su país, que han tenido que renunciar a su familia tal vez, que han tenido que dejar su país y viajar miles de kilómetros y vivir en otro país. ¿Por qué? Por el Señor. Por el Señor, hermano. Y eso, hermano, hay que saber imitarlo. Hay que saber que nosotros a veces tenemos que renunciar. ¿A qué? ¿A qué renunciamos nosotros? A un día de campo, a un día de playa, a una fiesta de cumpleaños. ¿A qué renunciamos nosotros? ¿Por qué nuestra fe no nos permite renunciar a esas tonterías? A esas pequeñas cosas, cuando otros han renunciado a tanto. Imitar a Dios. ¿Usted quiere saber qué haría Dios?
imite a aquellos que están imitando a Dios. Imitar, pues no hay más que decir, hermano. Imitarle una vida de amor, porque Dios es el que se entregó por nosotros. Una vida de entrega, una vida de, ¿cómo digo? Hacer lo que haga falta por su hogar. No importa que sea lo que haga falta. Lo que haga falta. Hermano, que es muy fuerte. Es igual, es su hogar. Más fuerte fue lo que hizo el Señor. Nosotros hablamos muchas veces de Filipenses, donde dice que Él se hizo carne, donde dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿saben cuál es el contexto de eso? Pablo está dando un ejemplo de humildad. Pablo empieza diciendo, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Imaginen, ¿cuántos ejemplos podríamos coger nosotros de personas que, siendo importantes, han renunciado a todo por el Señor? Pero son personas, son importantes. Cristo era Dios y renunció. Y Pablo, cuando busca un ejemplo de humildad, dice, ejemplo de humildad, el Señor. Tal vez podría poner otros, pero el Señor. Vamos a imitar a alguien, imitemos a Dios. Tal vez podríamos imitar a otros, pero a Dios. Que eso sea lo que rija nuestro hogar. La familia y Dios. Imitador de aquel que lo dejó todo por amor a esas personas que no se lo merecían, no tenían ninguna obligación, nadie le podía exigir que lo hiciera, pero lo hizo por amor. Entreguémonos a nuestra familia, entreguémonos a nuestro hogar para levantarlo siempre, siendo imitadores de Dios y de aquellos que andan en la fe del Señor. Seguimos en Efesios 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a hablar de la familia y la santidad. Aquí está hablando de cosas que no deben estar. Dice, toda inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros. Tengamos un hogar donde no entre ninguna inmundicia, no entre nada del mundo. Nosotros no podemos evitar que usted salga al mundo, usted vaya a la calle, usted vea cosas del mundo. Eso no lo podemos evitar. Sus hijos también las ven. No lo podemos evitar. ¿Usted piensa que usted puede evitar que su hijo vea mujeres desnudas o hombres desnudos? No, está ahí. Está en los kioscos, está en cualquier lugar. Allá está, allá lo pueden ver, pero que no lo vean en su casa. Que no lo vean en el hogar. Que ese hogar esté limpio de toda inmundicia. Que toda inmundicia que haya en su hogar salga de su hogar. Tal vez usted en su hogar tiene cosas que no son la voluntad de Dios. Tal vez cosas que no son conforme a lo que Dios nos pide, hermano. Limpiemos nuestros hogares de todo lo que no agrade a Dios. Creamos un ambiente santo en cada hogar.
Evidentemente estos textos están hablando de la vida personal de cada uno. Eso es cierto. Entonces, si alguien dice, hermanos, es que esto no habla del hogar. Es verdad, no habla del hogar, pero también en el hogar. Cada uno de nosotros seamos santos delante de Dios, como conviene a santos, dice. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón, todos se lo saben de memoria. ¿Cuántos se saben de memoria el otro versículo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que ha quitado toda inmundicia ya, hermano. En nuestro hogar, lo que contamos debe ser puro. Hay fornicaciones, el mundo está muy mal, hay mucho pecado, hay de todo, pero hermano, no necesitamos hablar de eso en nuestro hogar. No necesitamos hablar de cosas que no convienen. Fornicación la hay, ni se nombre entre vosotros. Inmundicia la hay, ni se nombre entre vosotros. No vale la pena. Todo lo que haya en su casa que usted vea que es contrario a la voluntad de Dios, que no aporta algo bueno para su hogar. ¿De qué hablamos en la casa? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Qué cuadros hay en nuestras paredes? ¿Qué imágenes tenemos por la casa? ¿Qué revistas o qué libros tenemos en la casa? ¿Qué música tenemos en la casa? ¿Qué ropa tenemos en nuestro armario? No podemos estar en la presencia de Dios sin santidad. Y la santidad no es fácil, lo sabemos. La santidad no es algo que nos viene fácil para nosotros, al contrario, el pecado es lo fácil. El pecado es lo que viene bien. Pero porque no es fácil, tiene usted que crear un hogar santo, en el que no tenga ninguna tentación, que ni siquiera se nombre la inmundicia. Que sea un refugio, usted saldrá a la calle y podrá ver que su espíritu se inquieta con cosas, pero usted llegará a la casa y tendrá un remanso de paz. Tendrá un hogar santo, un hogar en el que Dios está. Y Dios no entrará en nuestra casa si en nuestra casa no hay santidad. En Deuteronomio 23, 14. Tu campamento, tu hogar ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en medio de ti, del pos de ti. Es importante, hermano, que tengamos esos hogares santos. Pueden ser distintos a los del mundo, pueden ser diferentes. Tal vez nuestra familia no lo entienda, pero Dios se aparta del hogar donde hay cosas inmundas. Estábamos leyendo en el versículo 4, no hay palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Eso tiene que estar en nuestra casa, hermano. El gracias a Dios tiene que ser un lema en nuestra casa. El agradecer a Dios cada cosa buena que nos pase tiene que ser un lema en nuestros hogares. Y no tiene que ser un lema el hablar de las cosas que suceden, las ofensas que nos hacen, las luchas que tenemos,
los problemas que pasamos, porque por encima de todo eso tenemos razones para dar gracias a Dios. Y esas gracias hay que darlas. Nuestras palabras también deben ser puras. El humor no es que no tenga lugar, pero la risa tiene que ser sana. La broma tiene que ser sana. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro es aquel que no quiere soltar nada de lo que tiene. Pero la Biblia nos dice que esa avaricia es también la inmundicia. El deseo de cosas, lo hemos hablado, nos viene por la vista. Vemos cosas y las deseamos. Vemos cosas y nos gustan. Vemos cosas y las llevamos a casa. Y no pensamos si esas cosas van a colaborar. Colaborar. No digo que no van a estorbar. No, hermano, no importa, yo hago eso, pero a mí eso no me estorba. Yo sigo amando a Dios, yo sigo sirviendo a Dios, yo sigo andando con Dios. Lo que pasa es que eso es una cosa que, bueno, para mí, de vez en cuando, eso estorba. Eso estorba, aunque no lo creamos, hermano. Y por eso es importante que quitemos toda inmundicia. Imitando a Dios, quitemos toda inmundicia en nuestras casas. Seguimos en Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a hablar de la familia y el tiempo. Le dedicamos una lección a eso, ¿verdad? 2 o 3 semanas estuvimos hablando del tiempo. Y muchos de estos textos los citamos cuando hablamos en particular de cada cosa. Pero hoy estamos repasando un poquito las cosas. Aquí dice, no seáis necios, sino sabios. Necedad o sabiduría. ¿Qué va a imperar en nuestra vida? Es una necedad perder el tiempo. No es sabio perder el tiempo. Y es una sabiduría saber qué hacer con el tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Yo le podría decir, dedique su tiempo a la oración, a la lectura, pero claro, si dedica todo su tiempo a la oración y a la lectura, no va a tener dinero para comer. No se trata de eso. No se trata de que usted tenga que ser un súper espiritual que ande sin tocar el suelo. Solo se trata de que administre su tiempo con sabiduría. No como necios, sino como sabios. El descanso es justo y necesario, pero la pereza no debe tener lugar en nuestra vida, ni en nuestro hogar. La ociosidad no tiene lugar en el hogar cristiano. No dejemos que estar tiempos y tiempos ahí tirados delante de un televisor, o cada uno en su sitio, con su móvil ahí, dando las cosas, hermano. Aprovechemos el tiempo. El ocio tiene que ser administrado para que en ninguna manera pueda entorpecer nuestra actividad espiritual. Pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted a las cosas espirituales cada día? ¿Cuánto tiempo dedica usted a las cosas espirituales? No le estoy diciendo que lo tenga que hacer todo el tiempo, porque ya sé que hay otras cosas que hacer, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? Hay una regla de oro en Colosenses 3:17.
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacéis se pueda hacer en la presencia de Dios. ¿Para qué podemos saber que está en la presencia de Dios? ¿O porque si no hay inmundicia? Porque en la presencia de Dios no puede haber inmundicia. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que saber. Y hay 7 pruebas que usted puede hacer en cada cosa. La primera prueba que usted puede hacer para saber si es voluntad de Dios es la prueba de las Escrituras. En Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para recitar versículos de memoria, para orar, para dar gracias, no, para no pecar. Yo necesito conocer los dichos del Señor para saber qué es lo que le gusta al Señor y lo que no le gusta al Señor. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Usted verá reglas en la Biblia, usted verá leyes en la Biblia que usted no va a entender. Te va a decir, ¿por qué esto no se puede hacer? ¿Por qué esto es pecado? Sencillamente porque lo dice Dios. Y la palabra de Dios no es para discutirla, es para obedecerla. Entonces no se trata de que yo pueda entender o no entender la Escritura. No puedo decir, no, yo esta ley no la voy a guardar porque yo no la entiendo. Ya cuando el Señor me dé entendimiento y me dé sabiduría, o ahora se dice, o ponga en mi corazón a obedecer. No, hermano. Si algo la Escritura condena como pecado, es pecado. Y no es la voluntad de Dios. Y no puede pedirle a Dios que le haga una bendición y le ofrezca un pecado. Tenemos que tener esa prueba. Es la más simple. Usted conoce la Escritura, conoce los pecados. Si no los conoce, cuando llegue a conocerlos tendrá que dejarlo. Nosotros teníamos un hermano en Madrid, que un día se fue al norte, y cuando volvió encantado porque había probado una comida que le había encantado. Me dice, hermano, se llama morcilla. Digo, hermano, eso no se come. Nosotros no comemos sangre. Y el hermano se quedó así como asombrado porque no lo sabía. Bueno, pues ya está, ya lo hizo. No se va a morir por eso. Pero cuando lo sabe, usted dice, ¿y por qué no se puede comer sangre? Hay razones y podríamos hacer un estudio sobre eso, pero da igual. Es pecado. No coma sangre. Es así. Simplemente, si yo sé que algo es pecado, no lo debo hacer. Que lo entienda o no lo entienda, que me parezca lógico o no me parezca lógico, que me parezca conveniente o no me parezca conveniente. Pero un pecado no se puede hacer. Otra segunda prueba, además de las Escrituras, es de los principios. Porque hay cosas que en la Biblia no se mencionan, pero hay principios que la Biblia menciona. En Proverbios 4:26. Hay cosas que nos afectan a nosotros. Y sobre todo lo que yo guardo, debe guardar mi corazón. Debo tener cuidado con aquello que daña mi corazón, que daña mis sentimientos. Yo debo guardar mi corazón. Tal vez a usted hay cosas que no le afectan, que a mí sí me afectan. Tal vez hay cosas que a mí me afectan, que a usted no le afectan. Pero cada uno tiene que mirar su corazón. Porque nada, sea lo que sea, podemos permitir que nos afecte para apartarnos
del Señor. Y no digo apartarnos del Señor al mundo, digo apartarnos lo más mínimo del Señor. Porque la Biblia dice que salgamos de Babilonia. Dice, salid de en medio de ellas. ¿Y qué más? Y apartaos. No solo salir, apartaos. Cuando Moisés está liberando al pueblo, le dice a Faraón, nos tenemos que ir camino de 3 días. Porque Faraón le dijo, podéis salir, pero vayáis ahí, no vayáis más lejos. Y Moisés le dijo, no, perdona. Nosotros vamos lo lejos que haga falta. Lo que el Señor nos mande. Lo que el Señor nos diga. Porque a veces nos salimos, pero nos quedamos pegados. No vamos al cine, pero seguimos mirando esas revistas sobre programas de cine. ¿Qué pasa? Que eso está afectando nuestro corazón porque nos importa. Yo leyera una revista de cine, no me importaría lo más mínimo porque me importa un pito el cine. Pero soy yo. A lo mejor usted es un cinéfilo y todavía está al día de todo lo que hacen los actores y todas las películas que se hacen. Y eso va a afectar su corazón. Porque llega la codicia y llega el día que usted va a decir, ¿y por qué no puedo ver yo una película? ¿Y por qué no puedo yo hacer esto? ¿Por qué no podría hacer aquello? Lo que está pasando es que su corazón está siendo dañado. Y a veces aquellas cosas del mundo que nos gustan, las alimentamos. Y si usted alimenta las cosas que le gustan del mundo, va a afectar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que mana del corazón? La verdad que del corazón viene que todo pecado, ¿no? El adulterio, la fornicación, todo eso sale del corazón. Nuestra vida sale del corazón. Nuestra vida sale de ahí. Y si nuestro corazón no está afectado, puede salir santidad también del corazón. Por eso es importante que no solo la Biblia no lo prohíba, sino que también nosotros veamos que nuestro corazón no nos daña. Guarda tu corazón. Una tercera cosa es la conciencia. En Romanos 14:5 cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nosotros tenemos una conciencia. Mire, hay algo cierto, la conciencia no nace con nosotros, se hace. Tenemos la conciencia según lo que hemos aprendido, según las costumbres que tengamos, según también la religión que hayamos practicado. Nosotros tenemos una conciencia que nos dice que son malas cosas que son buenas y buenas cosas que son malas. Eso no quiere decir que si usted considera que algo es bueno, según su conciencia, para usted es bueno, o que si algo considera que es malo, según su conciencia, para usted es malo. Lo que estamos diciendo es que la conciencia debe presidir también esa santidad. Si usted piensa que es bueno cualquier cosa que no pasa la prueba de la Escritura o que no pasa la otra prueba, entonces eso no es bueno. Pero hay cosas que tal vez usted haga o no haga, que para usted sean importantes, para otro no. Y tampoco debemos juzgarnos unos a otros, pensando que lo que nuestra conciencia condena, tiene que condenarlo de todas las conciencias. Hay cosas que uno no puede hacer, porque es uno. Había un hermano que cuando vino al Señor tuvo que dejar de jugar al ajedrez. No es pecado.
Y seguramente a usted no le molesta la conciencia. Pero es que ese hermano había sido federado, era un forofo del ajedrez. Él decía: yo estoy invitado a una partida y tengo que ir al culto, y voy al culto, pero estoy pensando en la partida. Entonces para mí es malo el ajedrez. Para los demás no. Quien quiera jugar al ajedrez, que juegue. Y todos tenemos esas convicciones propias, ¿no? Yo tengo convicciones raras, hermano. Yo le voy a dar un pan. Yo nunca le he dicho a mi mujer que la adoro. ¿Usted le ha dicho alguna vez a su esposa que la adora? No importa. No le estoy juzgando. No digo que esté mal, dígalo. Pero yo nunca lo he hecho. Porque para mí la adoración es a Dios. Es cosa mía. No es cosa de usted. Usted dice: no, yo a mi mujer le digo que la adoro y que es divina y que... ¡guau, mi mujer! No. Eso se suele decir de novio, ¿no? Que uno dice: es una mujer odiosa. Es mujer odiosa, o sea. Pero bueno, que así es como nosotros vivimos, hermano. Yo no regalo flores, porque las flores son seres vivos, no quiero cortarlos. Pero si usted regala flores, hace muy bien. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y que para mí son importantes y tienen sentido. Y usted dirá: es una tontería como una catedral. Pues tiene razón, pero tengo derecho a ser tonto. No pasa nada. Tenemos que mirar nuestra conciencia y no dejar que nos afecte. No dejar hacer cosas porque se pueden hacer y las hacemos aunque nuestra conciencia no quiera que las hacemos. Otra prueba es la prueba que yo llamo de la publicidad. En otras palabras, si lo que usted hace se puede contar. Porque a veces hacemos cosas que digo: no hay nada de malo, pero mejor que nadie se entere. ¿Por qué? ¿Por qué nos molesta que se enteren? En 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué temor tiene que haber en que se sepa algo? Cuando usted tiene miedo de que se sepa algo, seguramente ese algo no está bien. Seguramente ese algo no es correcto. Y si algo no pasa esa prueba, entonces es mejor que no lo haga. Y podemos seguir con las pruebas. Amén. La prueba que yo llamo del equilibrio. Es decir, ¿hasta qué punto me conviene hacer eso? 1 Corintios 9:25. Es importante que veamos la necesidad de estar enteramente consagrados al Señor. Todo lo sabemos, todo lo creemos, todo lo cantamos y todo lo predicamos. Otra cosa es que lo hagamos. Tenemos que ver esa necesidad. En el mundo nosotros tenemos ejemplos. Decía el apóstol: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Usted se da cuenta la cantidad de cosas que uno se abstiene cuando lucha? Hoy estamos viviendo tiempos que los gimnasios están llenos, que la gente sigue dietas sin necesidad, que la gente quiere vivir sana y por vivir sana se abstiene de tantas cosas. Y no, ¿y por qué usted se abstiene de todo? No, porque yo lo que quiero es estar fibrado. Yo lo que quiero es tener unos abdominales de tableta. Yo lo que quiero es tener unos bíceps ahí enormes.
Y todo lo que no va en esa dirección, lo rechazo. Todo lo que no me ayuda en eso, lo rechazo. Así tiene que ser con las cosas de Dios. Todo lo que no nos ayude, todo lo que no nos ayuda a tener un equilibrio con el Señor, rechácelo. No hay nada malo, no hay nada malo. Usted quiere ir al gimnasio, vaya, no pasa nada. No hay nada de malo, pero si algo no me permite a mí, si algo me estorba, yo tengo que tener algo en la mente. Yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero ser santo, yo quiero ser íntegro. ¿Se lo consigo? No. Pero quiero serlo. Y mientras quiera hacerlo, me voy a abstener de todo lo que me lleve en otra dirección. El bautismo tiene una de esas funciones. Una de las funciones del bautismo es eso. Dice la palabra que cuando uno se bautiza, dice que el bautismo nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la demanda de una buena conciencia. La demanda, tal vez no la tenga todavía, pero ya usted quiere tener una buena conciencia. Si no, no tiene sentido que se bautice. Dice, yo me voy a bautizar, pero voy a seguir viviendo como vivía. No tiene sentido. Alguien dirá, no, porque yo me bautizo y ya soy salvo porque creyera y fuera bautizado. Pero es que el bautismo es para uno poder andar en santidad. Si en el bautismo no puede andar en santidad, ¿por qué? Porque en su vida hay pecado. Entonces ese pecado hay que limpiarlo y eso se limpia en el bautismo. Y a partir de ahí, cada vez que usted peca, cada vez que usted hace algo malo delante de Dios, usted dice la Biblia, confiesa su pecado y Dios es fiel y justo para perdonar su pecado. Y por eso en este momento, sin duda alguna, usted no tiene ningún pecado en su vida. No porque no lo haya cometido, sino porque el Señor ya lo ha perdonado. Y cuando el Señor lo perdona, dice que tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En la presencia de Dios somos santos. Y si usted no es santo porque tiene algún pecado, confiéselo. Y si no está bautizado, bautícese. Para que usted pueda andar en esa santidad. Todo aquel que lucha, hermano, y todos se abstienen. Y nosotros debemos abstenernos de todo lo que no colabore, de todo lo que no vaya en el mismo sentido que va en nuestro corazón, que es ser hombres y mujeres de Dios. Otra pregunta que podemos hacer es sobre el tiempo adecuado. En Eclesiastés 3:1 todo tiene su tiempo, quiere decir que todo tiene su destiempo también. O sea, las cosas hay que hacerlas en el momento que hay que hacerlas, en el momento adecuado. No siempre es adecuado. Hemos hablado de esto cuando hablamos del castigo. Dijimos, no es adecuado castigar con ira, no es adecuado discutir con ira. Cuando usted está ahí afectado, es mejor que espere a que se le pase un poco para hablar las cosas o para discutir las cosas. Pero cada cosa tiene su tiempo. Y a veces uno quiere las cosas. Marcos salió con Pablo y cuando vio ese milagro que hizo Pablo, dejando ciega a una persona, se asustó. Y dicen que se fue y ya no andaba con ellos. No era el tiempo de salir con ellos. Más adelante Pablo pide que lo traigan, porque le era útil, pero ahora no era el momento, hermano. Usted dice, yo voy a ser pastor, yo voy a ser evangelista, yo voy a predicar, yo voy a tal, pero tiene que saber cuándo es el tiempo.
tiene que buscar eso delante de Dios. Es oportuno lo que voy a hacer. A lo mejor no es oportuno y tengo que buscar otra ocasión, porque no siempre, todo el tiempo es bueno. Por último, tenemos una séptima prueba, la de la honra. En 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo. Lo que yo hago puede hacer tropezar a otro. Puede afectar a otro. Alguien dirá, bueno, si le afecta que no lo haga, o si le afecta que no venga, o si le afecta que no lo mire, porque ya hemos dicho que usted tiene que guardar su corazón. Si algo le afecta, no lo mire. Pero tampoco yo debo ser un tropiezo para los demás. A veces pensamos que los hermanos son culpables de las cosas. Si no, este se fue de la iglesia por fulano, por mengano, no. Pero fulano o mengano ha sido un tropiezo en su vida. Lo ha sido. No quita que aunque haya un tropiezo, aunque usted sea ofendido, aunque a usted no le guste, usted tenga que seguir al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos imitadores de Dios. No de los que se van, no de los que se caen. Pero es verdad que podemos ser tropiezo para otros, hermano. Y lo sabemos. Y si cualquier cosa que nosotros hagamos pensamos que puede ser un tropiezo, no la hagamos. Aunque usted diga, yo tengo derecho a hacerlo, no lo haga. Porque aunque tenga derecho a hacerlo, no tiene derecho a hacer tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tenemos que aprender a tener un hogar santo, un hogar que ande conforme a la voluntad de Dios en todo momento, que se respire la voluntad de Dios en ese hogar, imitando al Señor, guardándonos de todo pecado, guardándonos de todo malo, y no dejando que haya ninguna inmundicia en nuestro hogar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantarle al Señor.